revelado, el increíble millonario que se hizo pasajero, lo que su esposa descubrió en su transformación, Nicolás, un hombre que alguna vez recorrió las calles de un barrio humilde como mensajero, había pasado de pedalear entre el caos del tráfico de la Ciudad de México a conducir un lujoso automóvil. Su ascenso a la riqueza parecía sacado de un sueño, pero la historia que llevaba a cuestas era diferente, intensa y llena de luchas. A sus 40 años, el peso de sus conquistas empezaba a volverse abrumador. Donde habían quedado aquellos días de sol, de risas y de la comunidad que lo apoyó desde el principio, el barrio que lo vio crecer ahora murmuraba. Algunos lo miraban con admiración, otros con recelo. Nicolás sentía esa presión que lo obligaba a exhibir un éxito que, al final del día, se sentía ajeno. Mientras él y su esposa, Elena, asistían a galas benéficas rodeados de lujos, su corazón en realidad ladraba por el bullicio del mercado local y el calor de la gente que lo conocía de verdad. Elena, su compañera de siempre, era un faro de esperanza, una mujer que mantenía vivas las tradiciones familiares y la esencia de los valores que ellos habían compartido. Una noche, al regresar de una gala, Elena le pidió que se detuvieran un momento en el mercado. Al bajar del auto, los aromas de las frutas frescas y el pan recién horneado lo envolvieron, desatando una oleada de nostalgia. Pero cuando se separó de Elena para comprar algo para los niños del barrio, un descubrimiento inesperado lo sacudió, un sobre en su bolsillo. No terminó de abrirlo cuando Elena regresó y, al verlo temblar, el asombro y la duda la invadieron. ¿Qué es eso?, preguntó su esposa, la incredulidad acentuando su acento. Nicolás sonrió nervioso y, sin poder contenerse, le enseñó el contenido, una lista de familias que él había estado apoyando en secreto. Su rostro se llenó de luces y sombras. Elena temblaba, su admiración colisionando con el miedo de descubrir que su esposo había estado sosteniendo un castillo de arena sobre una base inestable. ¿Podría ser que el hombre que había alcanzado tanto seguía atado a sus raíces? Mientras los murmullos crecían en el barrio, Nicolás decidió organizar un evento para dar gracias a su comunidad, a esos vecinos que alguna vez lo apoyaron. La idea era volver a conectar en un ambiente de esperanza. Pero el aire estaba tenso, las miradas eran escépticas. Algunos se preguntaban si su deseo de acercarse era genuino o solo una búsqueda de redención. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Finalmente, Nicolás subió al escenario. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a la multitud. La presión lo aplastaba, y, en ese momento, tuvo que decidir si se abriría completamente y compartiría su historia de lucha interna. La mirada de Elena, llena de amor y certeza, lo hizo recordar todo lo que había pasado, las caídas, las victorias, las promesas. Se detuvo, entre dudas y anhelos, mientras los murmullos en la multitud se volvían un eco ensordecedor. ¿Lograría construir ese puente entre su pasado humilde y su nuevo presente? Nicolás respiró hondo, como si ese aire pesado contuviera cada recuerdo de su infancia y las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida. El escenario iluminado brillaba intensamente, pero su mente estaba sumida en la penumbra de la duda. Las miradas del público eran una mezcla de esperanza y escepticismo, y sabía que había llegado el momento de ser auténtico. Hola a todos. Comenzó, su voz resonando entre los murmullos. Se aclaró la garganta, sintiendo que cada palabra que pronunciaría lo acercaría más a su verdad. Sé que muchos de ustedes piensan que he olvidado de dónde vengo. Este lugar, este barrio, ha sido mi hogar siempre. Y aunque la fortuna ha cambiado mi vida, mi corazón aún se aferra a las enseñanzas de cada rincón de nuestra comunidad. El silencio creció denso. Nicolás percibió cómo algunos se asomaban a sus recuerdos, recordando cuando él era solo un joven soñador. Su mente viajaba rápidamente al pasado, a las risas, las carretas llenas de esperanza, las voces de aquellos amigos que siempre creyeron en él, incluso cuando él no lo hacía.
Ha llegado a mis manos una verdad, y quiero compartirla con ustedes. Tal vez me vean sentado en una mesa con personas poderosas, pero mi verdadero lujo es poder ayudar a aquellos que, como yo, luchan por salir adelante. Recibí una lista de familias que tocan mi puerta en silencio, que aún adolecen de carencias que yo alguna vez conocí. Su voz se quebró, una lágrima se asomó en sus ojos. Recordó a Doña Rosa, quien vendía tamales en la esquina, o a Carlos y su familia, que vivían en una casa de cartón. Su corazón se encogía al pensar en ellos. Se sintió vulnerable, como si estuviera desnudando su alma frente a una multitud. Quiero que sepan que no me olvidé de ustedes. Estoy aquí para ayudar a reconstruir lo que he dejado atrás. El eco de su voz comenzaba a resonar con un nuevo tono, más fuerte, más confiado. No se trata de yo, se trata de nosotros. Y juntos, podemos hacer la diferencia. Las palabras se esparcieron entre la gente como semillas en el viento. Algunos comenzaron a murmurar, otros intercambiaron miradas significativas. El nerviosismo empezaba a deslizarse en el ambiente, como una suave brisa de primavera que anunciaba el cambio. Elena, desde un costado del escenario, observaba con ansia. Ella sabía que este momento no solo era un discurso, era un acto de fe, una apertura del pecho donde anidan la esperanza y el dolor. ¿Acaso esa conexión que buscaba Nicolás podría florecer de nuevo ante los ojos de su comunidad? Entonces, un viejo conocido, Felipe, levantó la mano y pidió la palabra. Nicolás lo reconoció. Un amigo de la infancia, alguien que había creído en él incluso cuando dudaba de sí mismo. El silencio se instauró, y todas las miradas se posaron sobre él. Nicolás, comenzó Felipe, su voz temblorosa. Siempre has tenido un lugar aquí, pero también hemos pasado por cosas difíciles. No podemos olvidar las heridas. ¿Cómo podemos confiar? La pregunta pendía en el aire, desafiante, y la multitud se quedó a la expectativa. Nicolás sintió que la presión creciente era una llamada a la acción. Era el momento de abrazar su vulnerabilidad y desafiar a todos a compartir sus historias. Lo sé, Felipe. Me he alejado, pero he vuelto. Y quiero que todos juntos discutamos sobre cómo podemos trabajar, cómo podemos reconstruir el lugar que tanto amamos. Su corazón golpeaba con fuerza mientras lo decía, deseando que cada palabra resonara como un eco de autenticidad y determinación. Justo en ese instante, una figura entre la multitud se levantó. Era una madre con su hijo pequeño en brazos, sus ojos llenos de lágrimas. Nos hace falta, Nicolás. Pero, ¿estarás ahí cuando volvamos a necesitarte? La pregunta se convirtió en un grito silencioso, una súplica de esperanza, y Nicolás sintió como si miles de ojos lo atravesaran, esperando su respuesta. ¿Desafiaría verdaderamente sus propias sombras, o se permitiría regresar al abrazo de la comunidad que había dejado atrás? Todo dependía de lo que diría a continuación. Nicolás sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso, como si el tiempo se detuviera, mientras miraba a la madre y a su hijo. Aquellos ojos llenos de esperanza eran un recordatorio del peso que llevaba sobre sus hombros, de la misión que había querido abrazar sin quitarse el abrigo del pasado. La imagen del niño, pequeño e indefenso, le atravesó el corazón. Sí, estaré aquí, le respondió con firmeza, sintiendo que cada palabra le brindaba fuerza. Estaré aquí, con ustedes. No los dejaré solos en este camino. Los murmullos se intensificaron, una mezcla de alivio y emoción surcó entre la multitud. Pero las inseguridades seguían intactas, aún había muchas dudas que disipar. Nicolás sentía que comenzaba a construir puentes con palabras, pero también era consciente de la fragilidad de esos cimientos. Era un día de renacimiento, pero cada renacer requiere de su ciclo de dolor. Felipe, que aún mantenía su mano alzada, parecía estar reflexionando. El silencio se sentía como un abrazo apretado. ¿Y qué pasará con aquellos que no quieren participar? ¿Cómo sanaremos si hay siembra de rencor entre nosotros? La pregunta retumbó. Nicolás había llegado a este momento buscando justicia, pero también tuvo que confrontar la herida abierta de su comunidad. Cada rostro en la multitud portaba historias que se entrelazaban con su propia historia, padres luchando por el pan, jóvenes soñadores desilusionados y ancianos que recordaban un tiempo más dorado. Es verdad.
Nicolás respiró profundo. No todos estarán dispuestos a confiar, pero eso no implica que no podamos empezar. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, un dolor que sanar y un sueño que perseguir. No podemos forzar a nadie, pero podemos tender la mano y mostrarles que no están solos. La gente comenzó a asentir lentamente, algunos cruzaban miradas. En esos momentos, muchos se dieron cuenta de que compartir sus cargas podía aliviar el peso. Elena observaba la escena, sus ojos brillantes, y a medida que la atmósfera se cargaba de esperanza, sintió un ligero tirón en su corazón. ¿Sería este el inicio de un cambio verdadero? El pequeño en brazos de la madre miraba a Nicolás con curiosidad. Nicolás sintió que tenía que ofrecerle algo más a esa generación futura. Crear espacios seguros es solo una parte del camino. Necesitamos construir juntos, como una comunidad unida. Un lugar donde todos puedan hablar, donde todos puedan ser escuchados. Un lugar donde la ayuda real y el apoyo se conviertan en la norma, no en la excepción. El eco de su voz resonaba y la multitud comenzó a aplaudir, pero aún había reticencias, debates, un cúmulo de emociones en el aire. Mientras sentía la calidez de esa aceptación, también llegó a su mente el miedo de un rechazo, esa sombra fría que siempre acechaba. De repente, un hombre del fondo, con voz grave, interrumpió la atmósfera eufórica. ¿Y si no lo logras? Nos has dejado caer antes, Nicolás. ¿Qué pasará la próxima vez que te alejes? Era un cuestionamiento que cortaba el aire, y Nicolás sintió como la esperanza temblaba. Frunciendo el ceño, vio la expectación animal que se desató en los rostros de sus vecinos. Era un recordatorio de lo fácil que era perder la confianza, de lo frágiles que éramos todos ante el tiempo y las decisiones. Yo anuncio mis planes, mi deseo de cambiar, pero también soy humano. He fallado antes, pero eso no define mi futuro. No debería definirlo, exclamó Nicolás, llenándose de determinación. Si hay algo que he aprendido, es que el verdadero valor no reside en no caer, sino en levantarse cada vez que lo hacemos. La multitud se quedó en absoluto silencio, cada palabra de Nicolás palpitando en el aire. Sus corazones parecían latir al unísono, pesando las palabras. Elena, empujada por la emoción, sintió que el momento podría desbordar en lágrimas de alegría o desesperación. ¿Sería capaz de superar las heridas del pasado? Y su comunidad también. Mientras todos reflexionaban, un estruendo lejano empezó a hacerse notar. Las puertas del auditorio se abrieron de golpe y un grupo de personas entró, interrumpiendo el momento cargado de emoción. La expresión en sus rostros era seria, como si trajeran un mensaje alarmante. Todos se volvieron en un giro, inquietos. Nicolás sintió que, en un instante, el peso del futuro pugnaba con el pasado, y ese momento de conexión puede ser el último. Sin embargo, los pasos apresurados resonaban y no había vuelta atrás. ¿Qué noticia traían? ¿La comunidad aún tendría tiempo para sanar, para unirse? La tensión en el aire se sentía como un trueno, preludio de una tormenta que podría cambiar el curso de su historia una vez más. Nicolás contuvo la respiración al ver cómo las sombras de la multitud se alargaban con la luz que entraba a raudales por las puertas abiertas. Los nuevos llegados, con sus rostros tensos y ojos inquietos, parecían portar un aviso del que nadie quería hablar. En ese instante, el aire se hizo más pesado, como si contuviera no solo el polvo del pasado, sino también temores apretados en las gargantas de los presentes. ¿Qué está pasando?, preguntó Felipe, acercándose, pero su voz se perdió en el silencio expectante. En ese momento, el grupo se detuvo frente a Nicolás, marcando una línea clara entre los que intentaban construir y aquellos que portaban la sombra de un conflicto no resuelto. Uno de ellos, un hombre corpulento de cabello grisácea, tomó la palabra. Hemos sido testigos de disturbios en el barrio. Grupos que no están de acuerdo con tu discurso están actuando. Algunos son de los nuestros, otros, no lo sé. Pero la tensión crece. Necesitamos unirnos más que nunca. Nicolás sintió que su corazón se aceleraba. Cada palabra del hombre resonaba como un tambor en su pecho, gritando que el camino hacia la esperanza no sería fácil. ¿Disturbios? ¿Y qué pasa con la gente que quiere sanar? ¿Qué va a suceder con la comunidad?
Su voz se rompía con la presión del sentir el peso de esa realidad. Algunos no están dispuestos a cambiar, continuó el hombre, sienten que los han dejado atrás una vez más. Se reúnen y buscan respuestas. Tienen miedo. Al escuchar eso, Nicolás recordó cómo el miedo había sido el compañero silencioso de su comunidad durante años. El eco de esas palabras, de alguna manera, reabrió viejas heridas. Sin embargo, el miedo puede ser transformador, puede impulsar el cambio si lo confrontamos, dijo con firmeza, aunque su interior rugía de inquietud, las cabezas comenzaron a moverse en afirmación y desacuerdo. Nicolás sabía que no podría perderse en el tumulto de emociones que se agolpaba. No podemos ignorar sus voces, subrayó. Debemos enfrentarlo. Fui yo quien propuso este camino, y estoy listo para asumir la responsabilidad. Hay que encontrar a quienes se sienten así, hablarles, escucharles. Mientras las palabras salían de su boca, Elena lo miraba con una mezcla de esperanza y preocupación grabada en su expresión. El tumulto interno de Nicolás se extendió a la mirada de los demás. Era un camino lleno de riesgos, pero si no se intentaba, ¿qué alternativa quedaba? ¿Y si se niegan a escuchar? ¿Y si solo avivan el fuego? Preguntó una mujer desde el fondo, su tono era grave y cargado de dudas. Nicolás recordó cada iteración de desconfianza, cada discusión que había terminado sin ningún cambio. Pero en sus entrañas, una chispa de determinación se encendía. Porque somos muchos, respondió casi con un susurro, pero firme. La voz de aquellos que buscan paz puede ser más fuerte. Juntos, somos los arquitectos de este cambio. La multitud comenzó a murmurar, entre ellos emergía una nueva corriente. Algunos parecían inspirados por la idea de unir fuerzas, mientras otros lo miraban con escepticismo. Nicolás observaba cómo la batalla entre la esperanza y el miedo se libraba en sus rostros, una confrontación palpable. El hombre del grupo que había traído la noticia se acercó un poco más. Ellos no dejarán de pelear. Quizás sea mejor alejarnos antes de que se desate una tormenta mayor. Y dejar que el miedo decida nuestro destino, jamás, replicó Nicolás, sintiendo la urgencia de acercar aún más a su comunidad, pero en medio de todo, una mano se levantó al fondo. ¿Y si no todos están de acuerdo contigo, Nicolás? ¿Qué pasa si algunos eligen seguir el camino de la violencia? La pregunta retrajo el clima de esperanza, convirtiéndolo en un abismo de incertidumbres. La presión en el pecho de Nicolás era palpable. Esa aún no era una unión completa. Pero entre murmullos y dudas, la respuesta estaba comenzando a gestarse. Si cada uno de nosotros elegimos ser valientes sobre nuestros miedos, no estaremos escribiendo una nueva historia juntos, dijo, y con esas palabras lanzó un desafío a la multitud, el eco de su voz reverberó en el auditorio donde antes había reinado el silencio. ¿Podrían realmente unirse para construir algo nuevo? Justo cuando la tensión alcanzaba su punto culminante, una figura emergió entre las sombras, haciendo eco de la pregunta más desgarradora de todas, ¿qué harán cuando el pasado vuelva a buscarlos? Una vorágine de emociones se desató, y Nicolás supo que aquel momento era decisivo. La lucha entre el cambio y la resistencia a lo conocido comenzaba a tomar forma. ¿Podrán convertir el miedo en fuerza, o se dejarán consumirse por el caos? La tormenta estaba por desatarse. Nicolás sintió el aliento de la multitud en su nuca, el silencio era tan denso que podía cortarlo con un cuchillo. Esa figura entre las sombras, aunque indescifrable, parecía representar todas las dudas que latían en el corazón del grupo. ¿Qué harán cuando el pasado vuelva a buscarlos? Resonó en su mente, como si cada palabra fuera una sentencia. Se preguntó si estaba preparado para enfrentarlo. El murmullo en la sala comenzó a ganar fuerza, susurros nerviosos, rostros preocupados. Los ojos de Elena buscaban los de Nicolás, llenos de una mezcla de temor y determinación. Él podía sentir cómo las emociones se iban acumulando, como la tormenta que esperaba romper en cualquier momento. ¿Es verdad, Nicolás? Todos tenemos un pasado que nos duele, dijo una voz en medio del tumulto, un joven que había crecido en el barrio. ¿Y si no podemos dejarlo atrás? La pregunta se hizo eco en muchas mentes, y Nicolás vio la lucha interna de varios. Había quienes deseaban avanzar,
pero también quienes estaban atados a su historia dolorosa, se quebró mentido de su corazón en un intento por encontrar palabras que pudieran resonar con ellos. Nuestra historia no nos define. Podemos recordar el pasado y, a la vez, ser arquitectos de un futuro diferente. Cada uno de nosotros tiene el poder de reescribirlo, respondió, con la voz temblorosa pero firme. Entre la multitud, algunos comenzaron a asentir, mientras que otros miraban hacia abajo, como si el peso de sus propios recuerdos los mantuvieran cautivos. La sombra de la indiferencia empezaba a hacerse evidente, pero Nicolás no podía permitirse rendirse. Lo que hemos vivido nos ha enseñado cicatrices, pero también nos ha dejado lecciones. Cada dolor es una oportunidad para crecer, para crear algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa si esos que quieren cambiar son los mismos que encienden el fuego de la discordia?, interrumpió una mujer. Su expresión era profunda y sus palabras cernían un hilo de angustia. ¿Cómo podemos estar seguros de que comparando nuestro pasado con nuestro futuro, no estamos condenando a nuestra comunidad al mismo ciclo de violencia? Nicolás sintió que la atmósfera se lo comía, sabía que la duda era un monstruo hábil y voraz. No hay garantías, pero podemos elegir el camino de la compasión, de la escucha. Ser la voz que se alza, el ejemplo que guía. Dijo, sintiendo una chispa de esperanza crecer en el fondo de su ser. El silencio que siguió fue inquietante, pero una voz más fuerte se elevó entre los murmullos. Tal vez, lo que de verdad necesitamos es encontrar a aquellos que son el fuego, hablar con ellos, no para intentar cambiar sus corazones, sino para entender lo que les mueve a actuar así. El grupo se inquietó. Algunas cabezas comenzaron a moverse en señal de asentimiento. La idea de abrir un canal de diálogo comenzaba a tomar forma, pero también un giro inesperado. Nicolás se sentía atrapado entre la esperanza de una nueva oportunidad y la sombra del posible fracaso. ¿Y si fracasamos? ¿Qué pasará si nuestros intentos de diálogo solo avivan la llama?, preguntó alguien más, su voz llena de ansiedad. Entonces fracasaremos, pero al menos habremos intentado. Quien se atreve a actuar tiene en sus manos el poder de transformar el miedo en algo hermoso, en un nuevo comienzo, respondió Nicolás, sintiendo que la barca de la esperanza empezaba a navegar a pesar de la tempestad. El tiempo parecía detenerse, las dudas eran como olas rompiendo contra un malecón. Nicolás tensó su mandíbula, decidido a seguir adelante. Pero el aire se llenó de un nuevo golpe de realidad, un murmullo creciente que llegó a sus oídos. ¿Qué pasará con aquellos que no estén de acuerdo con este nuevo camino? Andando entre la confusión, una mujer se puso de pie y exclamó, sí. ¿Y si el cambio es lo último que desean? Nicolás se percató de que aquella chica era amiga de un joven conocido por sus actitudes agresivas. La pregunta resonó y la incertidumbre que se había restablecido en el grupo pesaba como un ladrillo en el pecho. Sentía la presión aumentarse, pero no podía dejarse caer. La lucha de la comunidad era su lucha, y debía encontrar la manera de unir esas voces disonantes. Antes de juzgar, debemos escuchar. Y si encontramos la valentía de enfrentar el fuego, quizás la resistencia nos enseñe maneras de vivir en armonía. Aquel momento se sentó en el aire como una declaración, un nuevo dilema que desafiaba la unidad. Nicolás miró a su alrededor y vio rostros decididos, pero también algunos llenos de miedo. Sin embargo, en los ojos de Elena había vislumbrado una chispa de fe, y eso le dio fuerzas. Necesitamos reunir las voces de la comunidad. Juntos, nos enfrentaremos a lo que venga, pero no antes de hablar y escuchar. Solo así podremos transformar de verdad lo que somos, afirmó, mientras una nueva inquietud crecía en su interior. Entonces, entre la multitud, una figura conocida apareció. Era Javier, el joven temperamentoso que había atrapado la atención de todos en el barrio por sus acciones, tanto guerreras como destructivas. Estamos más cerca de lo que creen, dijo con un tono grave. Pero la verdadera prueba no es nuestro deseo de cambiar, es si realmente estamos dispuestos a enfrentar lo que hemos creado. ¿Pueden ustedes aceptar el pasado? Nicolás sintió el aire volverse más espeso. Javier era la encarnación de los temores que habían tratado de evitar. La pregunta flotaba por los aires, al tiempo que una nueva tormenta de incertidumbre comenzaba a formarse en el horizonte de la comunidad. La lucha por el cambio se había vuelto personal,
Era el momento de decidir si afrontar el pasado significaba abrirse a nuevas posibilidades o alimentar el conflicto que siempre había permanecido latente. Era el turno de la comunidad de convertirse en arquitectos de su propio destino, pero lo que estaba por venir podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Serían capaces de manejar la verdad que se ocultaba en sus corazones o sucumbirían ante el temor? La respuesta estaba por revelarse. El murmullo se convirtió en un torrente. La intervención de Javier había encendido una chispa de tensión que se esparcía rápido, como un fuego avivándose al contacto con el oxígeno. Nicolás sintió como una corriente electrizante recorría el aire, y no podía evitar que su corazón latiera más rápido. La comunidad estaba en un punto de quiebre, ese instante podría ser la oportunidad para cambiar el rumbo o el comienzo de otra confrontación. ¿Qué significa aceptar el pasado?, preguntó Julián, un hombre que había hecho su camino por entre las dificultades de la vida. Su voz era un poco más calmada que la de los demás, pero se sentía el peso de la duda. Aceptar el pasado duele. Aceptar lo que somos ahora significa enfrentar las decisiones que hemos tomado, buenos o malos. ¿Estamos preparados para eso? Sí, debemos estarlo, respondió Nicolás, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. No se trata de olvidar lo que hemos vivido, sino de utilizarlo como una lección. Pero lo primero es abrir el diálogo. Deberíamos permitir que todos los puntos de vista se escuchen, incluso los que nos asustan. Miró a Javier a los ojos, buscando alguna señal de entendimiento. La multitud se volvió hacia el joven impulsivo, expectante. Algunos observaban con desconfianza, otros con la esperanza de que la furia y el desgarro pudieran transformarse en algo positivo. ¿Crees que podemos enfrentarnos a nosotros mismos sin caer en el caos? Javier soltó, y su expresión era como un desafío. Lo único que sé es que este ciclo de dolor no puede continuar. Aquí estamos, reunidos, dispuestos a hablar. Esa es la primera victoria, dijo Nicolás, su voz llena de sinceridad, mientras contemplaba el mar de rostros alrededor de él. A lo lejos, encontró a Elena, sus ojos fijos en él, iluminando su fe como una estrella en la oscuridad. A medida que la conversación avanzaba, la tensión se entrelazaba con estallidos de esperanza. Hombres y mujeres compartían sus historias, sus luchas y con ellos un puñado de rencores heredados. Cada palabra, un ladrillo que acercaba al grupo, cimentando un camino incierto pero necesario. Solo escuchemos a aquellos que son el fuego, volvió a insistir la mujer de antes. Quizás si comprendemos sus motivaciones, podamos encontrar un terreno común. Y si esa empatía se vuelve peligrosa, volvió a responder Julián, con su voz resonando en el grupo. No podemos olvidar lo que han hecho, lo que han causado. Eso es cierto, pero no podemos vivir siempre en el miedo, Nicolás insistió. La verdad es el primer paso hacia la sanación. Las heridas necesitan aire para sanar, y aún nos queda mucho por hacer. De pronto, el silencio se quebró cuando una figura del fondo levantó la mano. Era Ana, la madre de un chico que había sido víctima en el pasado de las acciones de un grupo violento. Nicolás sintió que el peso de la sala crecía de nuevo. Tal vez sea hora de que enfrentemos nuestro pasado. El dolor es real, pero si no encontramos la manera de perdonar, ¿qué futuro podemos construir? Las palabras de Ana eran un golpe directo. La multitud se revolvió. Nadie esperaba ese giro. La idea de perdón era un paso hacia lo desconocido y muchos temían que eso significara debilidad. Pero un nuevo murmullo comenzó a crecer, una chispa de posibilidad. ¿Podría esa conversación llevar a la comunidad a un nuevo horizonte? Al ver las emociones cruzar los rostros de la gente, Nicolás sintió que estaba en el borde de una revelación. Aquella comunidad estaba cansada de luchar entre sí. El deseo de un cambio parecía estar renaciendo, aunque el temor aún era el guardián de muchos corazones. Nuestras historias están entrelazadas, Nicolás dijo, fuerte y decidido. Quizás es hora de contar esas historias juntas. El camino será difícil, pero como grupo podemos enfrentar las sombras del pasado y permitir que el diálogo nos lleve a un futuro mejor. La multitud empezó a murmurar entre ellos, el eco de sus voces creando un fondo sonoro que comenzaba a sonar como una comunidad unida en su lucha, pero en ese momento de posible revelación, la puerta se abrió con un golpe.
Una figura alta apareció en el umbral, respirando fuerte, los ojos llenos de ira. Era Marco, un líder de la facción que había creado muchas de las tensiones en el barrio. ¿Qué es esto? Se están dando la mano con los enemigos, gritó, y el ambiente se tornó helado al instante. Nicolás sintió que la esperanza se tambaleaba. Las palabras de cambio estaban a punto de ser desafiadas por la realidad, y la comunidad debía decidir, luchar contra su pasada adversidad o decidir enfrentar juntos lo que vendría. ¿Era posible que, en ese nuevo enfrentamiento, se encontraría la verdadera fuerza para cambiar el rumbo de sus vidas? La batalla por sus corazones estaba a punto de comenzar. El aire estaba cargado de tensión tras la entrada abrupta de Marco. Las miradas se dirigieron hacia él, algunos con temor, otros con rabia contenida. Nicolás se sentía atrapado entre la esperanza de un cambio y el temor que Marco personificaba. Había esperado que la humanidad de su comunidad brillara, pero ahora, la sombra del conflicto parecía más densa que nunca. ¿Por qué están aquí?, continuó Marco, despreciando a los reunidos con un gesto de desdén. ¿Y por qué dejan que sus enemigos los manipulen? Su voz resonaba en la sala, cada palabra provocando una oleada de inquietud. Nicolás vio cómo algunos en la multitud se encogieron, asimilando el desafío. Marco, no somos enemigos, comenzó a decir Nicolás, tratando de recuperar el control de la situación. Pero Marco lo interrumpió con una risa despectiva. ¿Tú también te has unido a esta farsa, Nicolás? ¿Crees que abrir la boca va a cambiar algo? Un murmullo se extendió, y el conjunto de voces comenzaba a hacer un eco de la división existente. Pero en ese momento, Ana dio un paso al frente. La figura de esta madre, usualmente discreta, se iluminó con una determinación nueva. Marco, lo que buscamos no es debilidad. Es un camino hacia la sanación. Te invito a escuchar, aunque sea por un momento. Nicolás sintió que el aliento se le cortaba al ver a Ana enfrentarse a Marco. La madre de un chico que había sufrido en el pasado mostraba la fortaleza de su dolor, y eso impactaba más que cualquier amenaza. La sorpresa llenó la sala. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, como si la valentía de Ana hubiera encendido una pequeña chispa. ¿Escuchar? ¿Te crees que quiero escuchar las lágrimas de quienes dañaron a mi gente? Marco replicó, su voz dura como el acero, pero reflejando una grieta de duda. Las lágrimas son parte de nuestras vidas, Marco, dijo Ana, su voz resonante, sencilla pero profunda. Pero no quiero que mi hijo sea recordado solo por el dolor que causó su ausencia. Quiero que su memoria sirva para construir algo. ¿No es eso lo que todos queremos? Un profundo silencio cubrió el espacio, y Nicolás sintió cómo las emociones estallaban en el aire. Las miradas se movían entre Marco y Ana, como dos polos opuestos en una batalla silenciosa. Lo que Marco representaba frente a lo que Ana rogaba por ser. Era un cruce entre el rencor y la compasión. Ustedes ya no son más que sombras de lo que fueron, Marco lanzó, pero su voz tembló cuando vio la valentía de aquellos que hablaban. El perdón es una ilusión, solo traerá más dolor. Quizás el perdón no significa que olvidemos, respondió Julián, ahora levantándose junto a Ana. Quizás signifique que no necesitamos vivir siempre cargando ese peso. No queremos vivir con rencor, sino encontrar la luz a pesar de nuestras heridas. La multitud comenzó a murmurar, y de pronto las tensiones aflojaron. Un empujón entre la ira y la posibilidad de sanación parecía estar luchando por su lugar. Marco, desconcertado, miraba el mar de rostros, algunos con lágrimas, otros con determinación. La realidad de un cambio parecía estar dibujándose. Eso es lo que tú crees, respondió Marco, pero su voz ya no sonaba tan segura. Puede que no lo entiendas ahora, interrumpió Nicolás, con su corazón latiendo, pero si seguimos así, seremos prisioneros de nuestras historias. Revolcándonos en el dolor solo perpetúa más dolor. Necesitamos una salida, Marco, ¿y si esa salida está aquí, en esta sala? Un instante de silencio lleno de expectativa llenó el aire. Las caras sueltas de reacciones estaban en juego, y la tensión crecía, vivido por todos los presentes, pero de repente, una risa burlona interrumpió el ambiente tenso. Era Javier, que estaba justo detrás de Marco.
Entonces, ¿este es el momento en que decides ser el chico malo de la película? Porque así no vas a salir bien parado, Marco. Si no abres los ojos, vas a quedarte atrapado en tu propia trampa. Las palabras de Javier fueron como una chispa lanzada en la oscuridad. Todo el mundo dejó de respirar, esperando que Marco reaccionara. Su pérdida de control parecía inminente, y con ello, la posibilidad de un desenlace definitivo. Nicolás sintió como el miedo y la esperanza bailaban entre sí, listos para estallar. ¿Y si esta es nuestra última oportunidad?, preguntó de repente, sacando fuerzas de lo que parecía imposible. ¿Decidimos juntos lo que queremos ser, o permitimos que el pasado nos defina? La sala se llenó de murmullos nerviosos. Cada persona estaba atrapada entre su pasado y una posibilidad transformadora. Nicolás sabía que el tiempo estaba corriendo, el futuro de la comunidad estaba colgando de un hilo. Pero, al final, la decisión no sería solo de Marco. Y, en ese instante crucial, la puerta se cerró de golpe, dejándolos atrapados en un enfrentamiento que cambiaría el rumbo de sus vidas por siempre. ¿Podrán finalmente una percepción nueva permitirles vislumbrar un camino hacia la sanación que tanto anhelaban? Un grito desgarrador silenció los murmullos en la sala. Era la madre de una de las víctimas, quien había estado observando con lágrimas contenidas. Su voz, quebrada, resonó en el aire. No es justo. No nos puedes condenar a vivir con la culpa de otro. ¿Cuánto más tenemos que sufrir? Su angustia reflejaba el dolor de muchos, una herida abierta que nunca parecía cerrarse. Esa interpelación hizo que Marco, por un momento, se detuviera. La máscara de seguridad que había mantenido empezó a agrietarse, revelando un dolor profundo que latía detrás de su enojo. Nicolás sintió el giro en la atmósfera. Era el instante que había estado esperando, la vulnerabilidad de Marco. Todos tenemos cicatrices, dijo, levantando lentamente la voz, pero eso no significa que debamos seguir sufriendo. La verdadera valentía es enfrentar esos sentimientos y salir adelante juntos. La reverberación de sus palabras hizo eco en muchos corazones presentes. Aún así, la figura de Marco parecía más sólida que nunca. Elevó la mirada, drenada de emoción, como si en ese instante intentara encontrar algún rayo de sentido en el caos que lo rodeaba. ¿Y qué sugieres, Nicolás? ¿Que perdonemos y olvidemos? ¿Que dejemos de lado las atrocidades que se cometieron? No, respondió Nicolás, moviendo la cabeza con firmeza. Sugiero que aprendamos a vivir con el peso de nuestras decisiones, que elijamos actuar de forma diferente. No podemos cambiar el pasado, Marco, pero sí podemos moldear nuestro futuro. Podemos crear algo significativo de las cenizas. Un silencio profundo llenó la sala. Nicolás notó cómo varias miradas se volvían hacia Marco, esperando su respuesta. Y en medio de ese silencio que parecía interminable, Marco dio un paso al frente. La guerra interna que lo devoraba era evidente. Y si no sé cómo hacerlo, su voz tembló, casi inaudible. Ana, con una voz compasiva, intervino, nadie tiene todas las respuestas. Pero aquí estamos, juntos en este viaje. Si decides dar el primer paso, no estarás solo. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarte a encontrar el camino, incluso si parece oscuro. Las palabras de Ana parecían tener un efecto en los demás. Algunas personas empezaron a identificarse con la lucha de Marco, esa incertidumbre que a todos los humanos los acompaña. Creo que podría intentar escuchar, murmuró, su mirada bajando hacia el suelo. La revelación dejaba entrever la posibilidad de cambio y en la sala respiraba un aire nuevo, uno de esperanza, pero justo cuando el ambiente empezaba a relajarse, una sombra imprevista se proyectó sobre ellos. Javier había estado observando. Escuchen, lo que realmente importa aquí no es solo aprender a perdonar. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasará con aquellos que todavía están causando dolor? Su voz resonó con fuerza, provocando que las cabezas se giraran. Esa interferencia inesperada desató la tensión nuevamente. La esperanza parecía a punto de desmoronarse ante la realidad brutal de la situación. Nicolás sintió que el aire se volvía pesado y denso, como si la sala estuviera a punto de estallar. La lucha entre el deseo de sanación y la necesidad de justicia se abría paso, una batalla sutil donde cada voz contaba.
Y si la justicia es una ilusión, ¿qué hacemos luego? Solo nos quedamos escuchando las historias de las sombras. Javier continuó, retando a la multitud. Nicolás podía sentir el sudor en su frente y el latido acelerado de su corazón. El tiempo se había detenido en un equilibrio delicado. Esta confrontación entre las emociones humanas y las demandas de la vida parecía engullir el espacio, llevando a cada uno de los presentes a un abismo de dudas. «Basta», gritó Marco, inesperadamente. «No podemos permitir que el rencor nos consuma. Hoy, aquí, estamos a un paso de decidir nuestro futuro. ¿Lo haremos juntos o seguiremos permitiendo que nos dividan?» Esa pregunta flotó en el aire, envuelta en las emociones encontradas de la sala. El futuro parecía esperarlos, como la luz al final de un túnel oscuro, pero aún había decisiones que tomar, trayendo consigo riesgos y sacrificios. Mientras los murmullos comenzaban a erigirse nuevamente, un sonido inquietante resonó en la puerta, seguido de un golpe abrupto. La entrada de un desconocido precipitó el silencio y los corazones se detuvieron. ¿Quién era? ¿Qué traía consigo? El desenlace de esa reunión vital pendía de un hilo, y lo que vendría a continuación podría alterarlo todo. La puerta se abrió de golpe, y un hombre de aspecto desaliñado hizo su aparición en la sala, con ojos inquietos y sudor en la frente. Todos lo miraron, algunas personas retrocedieron un paso, esperando lo inesperado. «Espera, tengo algo que decir», gritó, su voz temblando como una hoja atrapada en el viento. Su presencia era tan inesperada como inquietante, pero lo más intrigante era la energía que emanaba de él. Miró a la multitud, a las caras marcadas por el sufrimiento, y, con una respiración profunda, comenzó: «No sé si estoy en el lugar correcto, pero lo que tengo que contar podría cambiarlo todo». Nicolás sintió un escalofrío recorrerle la columna. La sala estaba en un silencio sepulcral, y cada mirada se centraba en aquel hombre que parecía llevar sobre sus hombros un peso inimaginable. «Vinieron a mí, porque soy el único que sabe la verdad sobre lo sucedido», dijo con voz entrecortada. «Yo estaba allí la noche del desastre». El murmullo creció entre la multitud, y instantáneamente todos parecieron recordar a las víctimas, a aquellos que ya no estaban. Marco frunció el ceño, pero su rostro mostraba una lucha interna. «¿Qué sabes tú sobre eso?», preguntó, la tensión palpable en el aire. «Todo», respondió el desconocido, sus ojos vidriosos. «Lo que pasó esa noche no fue un accidente. Todo fue planeado, y hay más en juego de lo que cualquiera sabe». Nicolás sintió su corazón latir con fuerza, un nuevo sentido de urgencia lo envolvió. No podía dejar pasar esta oportunidad. «¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Quién te lo dijo?». La pregunta salió de su boca como un disparo, claro y desafiante. El hombre dio un paso adelante, como si estuviera tratando de vencer el miedo que le invadía. «Escuchen, no sé si me creerán, pero la persona responsable de todo esto está más cerca de lo que creen. Y no solo eso, esta persona sigue causando daño en la comunidad y lo que es peor, quiere que todos lo sigan ignorando. Basta de insinuaciones. Necesitamos hechos, no más sombras y misterio», interrumpió Javier, el fuerte opositor de Marco. «No vamos a dejar que las voces sin fundamentos desestabilicen lo que intentamos construir aquí». El ambiente subió de temperatura rápidamente, y Nicolás sintió la presión de la situación. Este hombre tenía en sus manos un legado de dolor, y aunque Javier parecía escéptico, otros comienzos a ver brillar una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. ¿Podrían los secretos de esa noche cambiar todo lo que habían estado discutiendo? «Lo que he visto puede ser el principio de una verdad que todos merecen conocer», continuó el desconocido, y su voz se tornó más fuerte, más convincente. «Hubo una traición, y yo estuve en el centro de ello. Vine aquí por un motivo, para ayudarles a sanar, para que todos podamos enfrentar juntos esta oscuridad». «¿Por qué deberíamos confiar en ti?», preguntó Ana, y sus palabras eran acompañadas por un murmullo de asentimiento en la sala. Porque yo también perdí», respondió el hombre, su voz quebrada. «Perdí a alguien muy cercano y he vivido con este secreto, este peso, tanto tiempo. Es hora de enfrentar la verdad y liberarnos del ciclo de culpa y sufrimiento». Marco, aún con los ojos nublados por la confusión,
parecía debatirse entre la incredulidad y la necesidad de enfrentar esa nueva realidad. Una decisión crucial estaba por tomar, debían explorar lo que el extraño había revelado, aun si eso significaba destapar viejas heridas. La tensión crecía, como un resorte a punto de saltar. En ese momento, el desconocido sacó un pequeño documento arrugado de su chaqueta. Esto es solo el comienzo. Si me dan la oportunidad, les mostraré todo lo que descubrí. Solo necesitan confiar en mí. La sala vibraba con la expectativa. La decisión estaba en manos de todos. Marco se volvió hacia ellos, buscando apoyo. ¿Qué hacemos? ¿Lo escuchamos? Las miradas se encontraron, formando un caleidoscopio de emociones. Un nuevo destino aguardaba, y la incertidumbre de su elección estaba a punto de definirlos. Una nueva revelación que podía ser el camino hacia la redención o una trampa más profunda en el abismo del dolor se presentaba ante ellos, como un signo del destino. El corazón de Nicolás palpitaba, la pregunta pendía en el aire, ¿sería el momento de aceptar la verdad, cualquiera que ésta fuera? El eco de una verdad tan oculta y el posible cambio comenzaban a tomar forma, y con ello, la promesa de que todo lo que vivieron hasta ahora podía cambiar. El aire en la sala estaba cargado de tensión, como un resorte a punto de estallar. Todos miraban al desconocido, quien sostenía el documento arrugado con manos temblorosas, una mezcla de esperanza y angustia brillando en sus ojos. Nicolás sentía que el momento decisivo había llegado, debía tomar la delantera. ¿Qué es lo que hay en ese documento?, preguntó, su voz firme pero no exenta de curiosidad. La multitud contuvo la respiración, todos esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Es la conexión que he encontrado entre las acciones de esa noche y aquellos que nunca quisieron que la verdad saliera a la luz, dijo el hombre, y su voz tembló un poco. Sé que la desconfianza es alta, pero al menos merecen escucharme. Merecemos saber la verdad. Un murmullo de inquietud se esparció entre la multitud. Nicolás miró a Marco, y vio un destello de duda en su mirada. Era el momento perfecto para unirse en este momento de vulnerabilidad. Todos aquí hemos sufrido, pero la verdad es un camino hacia la sanación. Nadie debe cargar más con el peso del pasado. Escuchemos lo que tiene que decir. No dejemos que el miedo nos divida, instó, y la determinación en su voz resonó intensamente, la multitud parecía contemplar sus palabras. Aún así, la ansiedad reinaba. Era una mezcla de temor al descubrimiento y el anhelo de un cambio verdadero. El desconocido, sintiéndose motivado por la atención que recibía, comenzó a hablar más rápido, casi con fervor. Ustedes necesitan saber qué ocurrió realmente. Nunca fue un simple accidente. Hubo personas que decidieron por nosotros, que usaron ese caos para embolsarse ganancias. Y ahora, tal vez, hay una oportunidad para corregir esa injusticia, dijo, levantando el papel, como si fuera un estandarte que representaba la verdad. ¿Y qué hacemos con eso?, interrumpió Javier. Si es cierto lo que dices, ¿podemos alcanzar realmente justicia o solo nos meteremos en más problemas? Lo primero que debemos hacer es cerrar filas. Necesitamos unirnos para avanzar, ya no para mirar atrás. No podemos seguir dividiéndonos, contestó Nicolás, sintiendo un nuevo propósito arder dentro de él. Volteó hacia Marco. Tú también tienes que ser parte de esto. ¿Estás listo para enfrentar la verdad junto a nosotros? Marco parecía batallar interiormente, su expresión oscilaba entre la lucha y la aceptación. Finalmente, su voz salió entrecortada, no sé si estoy listo, pero no quiero volver a perder a nadie más. Estoy aquí. Su declaración trajo un susurro de alivio en la sala. El desconocido respiró hondo y continuó. Necesitamos reunir información y luego exponer a quienes están detrás de todo este dolor. Podemos hacerlo juntos. Somos más fuertes unidos. La comunidad empezaba a enlazarse nuevamente. De las sombras de la duda brotaba una semilla de esperanza. Santiago, un viejo amigo de Nicolás y Elena, se levantó y declaró, mi familia ha sufrido mucho, pero ahora más que nunca veo una oportunidad. Debemos aprovechar esto. Si el desconocido está dispuesto a ayudar, ¿por qué no aprovecharlo?
Estoy de acuerdo, murmuró Ana, quien siempre había seguido las luchas del barrio. Este es nuestro momento de cambiar. Aprendamos del pasado, pero no dejemos que nos paralice. Un murmullo de afirmación se alzó entre los presentes. Nicolás sintió que la corriente de cambio empezaba a moverse con fuerza a su alrededor. El desconocido, al ver que había captado su atención, afirmó, estoy aquí para ayudarles a descubrir la verdad, pero necesitaré su apoyo. Juntos podemos entrar en la investigación y sacar a la luz lo que hay detrás de esta oscuridad. Entonces, lo haremos, dijo Nicolás con firmeza. Este es el momento de enfrentarnos al miedo y buscar respuestas, no solo para sanar, sino para construir un futuro mejor. Las palabras, una vez pronunciadas, parecieron romper el hechizo de incertidumbre. El eco de la promesa de una nueva realidad resonó en el aire. Los murmullos se tornaron en una conversación ferviente, donde cada uno comenzaba a hacer su parte, la sala que había sido testigo del dolor ahora vibraba en una frecuencia distinta, una de unión, determinación y un deseo renovado de sanar y ayudar. Nicolás miró a Elena, quien sonriendo le indicó que creía en él, como siempre lo hizo. El desconocido empezó a hablar sobre los siguientes pasos y cómo podrían proceder, y los ánimos se elevaron. Mientras tanto, las cicatrices del pasado comenzaban a tener menos peso. La comunidad estaba lista para enfrentarse a su verdad, el primer paso ya estaba dado. Y en sus corazones, la narrativa de sus vidas comenzaba a cambiar. La esperanza florecía, y, por primera vez en mucho tiempo, la ilusión de un futuro compartido llenaba el aire, y así, en medio de la confusión, el camino hacia la reconstrucción estaba trazado. Nicolás supo que el viaje no sería fácil, pero también sabía que no lo haría solo. Había renacido un sentido de comunidad, donde las voces unidas comenzaban a reescribir la historia. Un futuro lleno de posibilidades, del que no habían renunciado. Este era el nuevo comienzo, las miradas de los vecinos, una combinación de determinación y fe, llenaron el ambiente, reflejando lo que antes parecía imposible. Este es el camino hacia la sanación, amigos. Las palabras fueron el primer paso, ahora dejemos que los actos construyan puentes, concluyó Nicolás. La sala estalló en aplausos y vítores, un credo renovado, una comunidad unida dispuesta a enfrentar lo que vendría, así como la determinación y la esperanza renovadas llenaban el lugar. Nicolás sintió que finalmente había encontrado su propósito. La vida le había tirado desafíos, pero jamás lo había puesto a un lado. Siempre adelante, siempre hacia adelante. Esta vez, juntos, ahora, antes de cerrar este capítulo, quiero que sepas algo muy importante. Si te conmovió esta historia, siempre hay más por venir. Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que transformarán tu corazón. Deja un like ahora, me ayudas a que estas historias lleguen a más personas. Comenta aquí abajo tus sentimientos y reflexiones sobre este final, quiero leerlos. Y, por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.